Damos gracias a Dios primeramente por este hermoso privilegio de compartir su santa palabra. Recordamos de que los ángeles quisieran estar aquí en la tierra, ¿verdad? Andar ahí de casa en casa, anunciando las nuevas de salvación. Pero ha sido dado a nosotros el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y me siento honrada y le doy gracias al Señor porque todo viene de arriba. Amén. Gracias al Señor y gracias al pastor, a la hermana Fanny, a todos, ¿verdad? Les doy gracias y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque si el Espíritu Santo no estuviera aquí, hermanos, no estuviéramos. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a estar aquí en la casa del Señor. No es por nuestras propias fuerzas, hermanos. Porque si fueran nuestras propias fuerzas, nosotros nos quedáramos en la casa, arrecostaditos en nuestra cama, ¿verdad? O en una hamaca. Porque el cansancio del trabajo y de tantas cosas que nos toca que hacer, pero nosotros vamos avanzando, no nos dejamos vencer. Tenemos que estar firmes y constantes, como decíamos en el discipulado, ¿verdad? Y también un mensaje que predicó la hermana de estar firmes y constantes, es lo que nos queda. Especialmente hoy, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dijo una vez, ahora que más se acerca la venida del Señor, no descuidemos una salvación tan grande. Tenemos que estar más agarrados, más cerca. Yo me imagino que en estos tiempos, como está la vida de difícil, deberíamos de estar esta casa llena, todos buscando, anhelando estar buscando la presencia del Señor, porque sin Él no somos nada. Amén. Vamos a orar antes, ¿verdad?, de compartir la palabra y antes de la lectura de la palabra. Amado y buen Dios, gracias te da mi alma, gracias te da mi espíritu. Espíritu Santo, estás aquí, te podemos sentir, Espíritu Santo, que tú estás aquí en la reunión de tus hijos y de tus hijas. Oh Padre Celestial, mira aquellos corazones que están aquí dispuestos, Padre, a escuchar una palabra tuya, Señor, una palabra tuya, una palabra del cielo, una palabra que aliente, una palabra que edifique, una palabra que conforte, que levante al caído, Señor, que dé esperanzas a aquel que está afligido, que dé fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Padre precioso, aquí estoy, Padre, úsame como un instrumento tuyo, Señor, en tus manos estoy. Sé tú, Padre Santo, usando mi boca, usando todo mi ser, Padre amado, porque estoy para servirte, Señor. Heme aquí, como dijo Elías, como dijo Jesucristo al Padre, heme aquí, envíame a mí, y aquí estoy, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para honrarte, para alabarte y glorificar tu santo nombre. Habla a través de tu palabra, habla a través de mis labios, Señor, porque yo me hago a un lado, Señor, y te doy el primer lugar a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidas mis hermanitas. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer dos versículos, versículo 13 y 14. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice así: ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pueden sentarse. El tema, hermanos, es no temas. No temas. Amén. ¿Por qué? Aquí vemos a un Moisés cuando
él es llamado a una gran misión. Moisés fue preparado en el palacio de Faraón con una buena educación, porque ustedes saben, Faraón era un rey. Entonces Moisés fue a dar allí por el propósito divino de Dios. Cuando hubo una orden de matar a todos los niños, entonces la madre escuchó, entonces su bebé estaba como unos 2, 3 meses. Y ahorita que digo bebé, me da tristeza recordar lo que acaba de acontecer con ese bebé de apenas 2 días de nacido, que fue asesinado por su propio padre y tirado a un río. Moisés también fue tirado a un río, pero su madre preparó la canastita, la llenó de brea, lo tapó y mandó a su hermana mayor que cuando ella dejó ir la cestita en el río, no lo hizo por maldad, hermanos, como lo ha sucedido ahorita. No lo hizo por maldad, lo hizo por salvarlo. De hecho, el nombre Moisés significa salvado de las aguas. Entonces, ella dejó, con aquel dolor en su corazón, dejó ir en aquella canastita que flotara en el río y su hermana mayor iba por las orillas, nadando, viendo cómo aquella canastita iba arriba abajo, cuidando tal vez que no se quedara atrapado en una raíz, en algún tronco de algún árbol, o que una fiera no lo fuera a devorar. Su hermana lo iba cuidando. Y llegó un momento donde llegó abajo, donde estaba la hija de Faraón con sus doncellas que estaban bañando, y ahí lo recogieron. Y dijo, y la niña salió presta, y le dijo, yo conozco a alguien que te puede cuidar el niño. Y era su propia madre. Y trajeron a la madre de aquel niño, su verdadera madre, y vino a trabajar a la casa de Faraón cuidando su propio hijo. Imagínense, instruyendo a su propia madre y con todos los gastos pagados por el Faraón. Propósito de Dios. A veces nosotros no entendemos. Hay situaciones difíciles, hermanos, que vienen a nuestra vida y de repente nosotros pensamos de que es el caos, que se terminó todo, que hasta aquí llegó todo, ya no hay esperanza, ya no hay más salida en aquel momento, que nosotros lo vemos difícil. Pero saben, todo tiene un propósito. Dios siempre está mirándonos, como decía el versículo que leyó la hermana, Proverbios 15:3. Amén. Proverbios 15:3, que leyó la hermana, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. En otra versión no dice mirando, dice vigilando a los buenos y a los malos. Dios siempre está mirando al bueno y al malo. Así que usted no crea que solo lo está mirando a usted. Y a veces nosotros cuando estamos atribulados decimos, Dios no me mira, Dios no se acuerda de mí, estoy pidiendo esto y no me lo ha concedido. Espérese, tenga paciencia. En su momento Dios dará la respuesta. Yo, hermanos, me siento, para la gloria de Dios, me siento sumamente bendecida. Me siento, este mes, entre agosto y septiembre, yo he recibido, hermanos, puedo decirle que como unos 6 milagros he recibido de Dios. Y los hermanos saben algunos milagros, que mi hija y mi yerno y mi nieto fueron salvados de la muerte. Como total se dio como 4 vueltas. Y ellos no sacaron ni una fractura. Y otros milagros más, hermanos. He contado yo como 6 milagros que el Señor ha hecho entre agosto y septiembre. Me siento bendecida, hermano. Y me siento sumamente agradecida con el Señor. ¿Cómo no servirle, hermano, al Señor? Y como decía alguien, yo no te sirvo solamente por lo que me das. Te sirvo porque te amo. Te sirvo porque quiero agradarte. Te sirvo porque quiero hacer lo mejor para ti. ¿Sabe? Porque el Señor me ha dicho, desde muchos años atrás, el Señor me dijo, no temas. Porque ese es el tema, hermano, no temas. El Señor está contigo. No temas en esa situación que estás pensando que no tiene respuesta.
No temas en esa situación que tú crees que no hay salida. Sí la hay. El Señor me dijo en una ocasión, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. Miren, hermano, ver el cielo abierto y ver aquello como aquel soplo que venía, y quedé viendo el agujero en el techo y salí hacia afuera al porche y miré el agujero en el cielo. Y escuchar la voz de Dios cuando me dijo, viendo yo aquel hueco en el cielo, que me dijo, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. Una voz de hombre, una voz con autoridad, una voz con dulzura, una voz con seguridad. Aquella voz, hermano, me penetró hasta los huesos y me hizo sentir la mujer más feliz del mundo. Yo me sentí como que aquí en mi mano tenía el mundo en mi mano. Cuando yo me desperté, porque eso fue una visión, en la mañana yo abrí las puertas de la casa hacia el patio y los árboles se mecían y pajarillos quedaban por aquí, por allá, y cantaban aquellos pajarillos y alababan al Señor. Y yo me sentía la dueña del mundo, porque Dios me había hablado, mi Padre me había hablado y me dijo, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. ¿Y sabe por qué? Porque en ese día, yo 2 días antes había hecho 2 ayunos. ¿Por qué? Porque 4 días atrás yo estaba en una situación difícil, caótica. Me habían despedido del trabajo, traté que yo me bauticé, luego no encontraba trabajo, 8 meses sin hallar trabajo y todo lo ahorrado que tenía se fue, se gastó. Llegó un momento cuando mis 4 hijos, no tenían que comer. Y el niño más grande, que tenía como 8 añitos o 7 añitos, me dice, mamá, ¿qué vamos a comer ahora? ¿Sabe que uno siente un nudo en la garganta que su hijo le diga, ¿qué vamos a comer ahora? Y no tener nada que darle, absolutamente nada. Y le dije yo, ya Dios proveerá, le dije yo. Y me dice él, mamá, cuando usted no era cristiana, me dijo, mire, el enemigo me habló a través de mi hijo. Y me dije, mamá, cuando usted no era cristiana, usted tenía dinero, usted le venía a traer un taxi, la iba a dejar y traía grandes provisiones del súper y manejaba dinero ahí para que la trabajadora, si nos pasaba algo, agarrara dinero, agarrara un taxi y nos llevara a alguna clínica. Y ahora que usted va a la iglesia no tiene nada. Oiga, mi hijo me estaba diciendo eso. Yo, hermano, sentí un nudo en la garganta que sentía, no tenía ganas de hablar, no podía hablar. Sentía como que me habían aplastado como una cucaracha. Pero en eso el Espíritu Santo vino y me recordó la palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás y cuando le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo le dije a mi hijo, porque en ese momento entendí que era el enemigo que me estaba utilizando a mi niño para que me cacheteara. Y yo le dije, hijo mío, le dije yo, no se preocupe. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros dependemos de Dios. Y Él nos va a proveer porque Él es nuestro proveedor. Hoy vamos a comer más que cualquier otro día, le dije yo. Y le dije yo, vaya a jugar. Porque yo sentía que ya me desparramaba, hermano, en llanto. Me fui para la habitación, me encerré y me postré de rodillas en la cama. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Yo no aguanto esta situación. Yo no aguanto, Señor. Y tenía una lucha, hermanos, que fueron 4 días, hermanos, que estuve luchando. Yo iba a la iglesia casi de arrastra. Cuando iba por mitad de camino eran 7 calles que tenía que correr. Y cuando estaba a una calle para llegar a la iglesia, el enemigo me decía,
a nada vas a la iglesia. Ni se preocupan por ti los hermanos, ni el pastor, ni te visitan, ni saben lo que estás pasando. A nada vas. Regresate, ¿qué vas a hacer? Y hermanos, yo le hacía así. Me quedaba viendo hacia atrás y digo yo, sí me dan ganas de regresarme, decía yo. Ay, no sé si regresarme, decía yo. Pero luego el Espíritu Santo me decía, avanza, si solo te falta una calle más para llegar a la iglesia. Vas a regresarte por 6 y solo te falta una para llegar a la iglesia. Y dije yo, no, voy a avanzar. Y me iba para la iglesia. Y me iba a postrar al altar, a orar, a chillarle al Señor, ¿verdad? Y ese día había un gran culto, un hermoso, la presencia de Dios, la palabra de Dios, todo. Y yo volví a mi casa. Pero cuando llegaba a la casa no tenía que darles de comer a mis hijos, hermano. Y yo calladita, yo no le decía nada a nadie de mi problema. Estaba nueva en el camino del Señor. Pero ¿qué pasó? En esos 4 días el enemigo me atacaba y me decía, eres una mala madre, eres una madre grosera, no amas a tus hijos, los estás matando a pausa porque se están muriendo de hambre lentamente. Mátalos y después te suicidas tú. Mátalos, empieza con el pequeño, después con el otro, y cuando hayas terminado con todos, te quitas la vida tú. ¿Saben? La 4ª noche, yo ya estaba casi vencida por el enemigo, porque yo no podía dormir. Cuando era la 1 de la mañana, yo estaba en la cama, vuelta que vuelta, y el enemigo iba de hablarme, mátalos, porque no, si te suicidas tú, van a quedar rodando y lo van a agarrar, uno por aquí, otro por allá, y se van a quedar todos desparramados. Hubo un momento, hermanos, cuando yo me sentí como que ya me había vencido. Me fui para la cocina, agarré un puñal, me fui donde estaba el niño más pequeño, y cuando yo levanté, así porque por los mosquitos, yo le quitaba de la cuna, porque el niño solo tenía como 2 añitos, iba a cumplir. Entonces yo levanté y con el puñal en mano, estaba así frente a la cuna, a punto, porque él me decía en el oído, mátalo, apúrate, mátalo, para que te van a faltar 3 y después tú. Cuando estaba con el puñal así, hermanos, la voz de Dios vino y me dijo, no lo puedes hacer porque eres cristiana. Si tú haces eso y te matas, te vas al infierno, porque el único que es dueño de quitar la vida soy yo. No lo hagas. Y oí aquella voz, una voz que me hablaba por aquí, mátalos. Y esta otra que me decía, no lo hagas. Miren, hermano, una lucha terrible, escuchando 2 voces. Pero hubo un momento en que yo decía, sí, es cierto, yo soy cristiana, yo no puedo hacer esto. Si yo hago esto, me voy al infierno. Y el otro me decía, no hagas caso, no hagas caso. Pero en ese momento, hermano, yo dije, no, voy a hacer caso a la voz que me dice que no lo haga. Y agarré el cuchillo y lo tiré al piso. Me fui de nuevo a mi habitación y empecé a llorar y decirle, Señor, ¿qué hago, Padre? ¿Cómo salgo de esta situación? En ese momento, hermano, yo no había sido enseñada sobre el ayuno, no me habían predicado del ayuno, no había leído nada del ayuno, estaba nueva en los caminos del Señor. Pero el mismo Espíritu Santo, como hizo con Jesús, que dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que hiciera ayuno 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo me instó a mí a que fuera a hacer 2 días de ayuno fuera de mi casa. Busqué a mi hijastra, la traje, ella trajo un dinerito y se quedó esos 2 días ahí con ellos y yo me fui para el retiro, hasta un lugar que se llama La Fortaleza, fuera de la ciudad. Cuando regresé de esos 2 días de ayuno, en la noche, ya en la madrugada, fue cuando tuve esa visión, cuando miré que vino aquel gran soplo fuerte, quitó la puerta y por el porche se miró el agujero, luego salí a la calle y en el cielo se miraba el agujero y aquel soplo
que entraba dentro de la casa. Y cuando yo miré hacia arriba, dije yo, el cielo se rompió. Y cuando miro yo hacia arriba, oigo la voz de Dios que me dice, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. Esa palabra, hermanos, a mí me llenó, que hasta el día de hoy, yo no sabía que esa palabra, no temas, era en la palabra de Dios de Isaías 41:10. Póngalo, hermano. Isaías 41:10. Yo no sabía que existía ese versículo. Y cuando ya yo empecé a leer la Biblia y encontré en Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor le está diciendo a usted y a todos, no temas, porque Él está contigo. ¿Sabe? Me lleva aquí a donde dice que Moisés le dijo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Yo le digo al Señor, esta gente que está aquí en esta congregación Roca de Ferro, es pueblo del Señor. Es pueblo de Dios. Y su presencia se derramará. Se está derramando desde ya su presencia. Y dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo. Versículo 14 del 33. Y Él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. Cuando el Señor me habló y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo, hija mía. Y me dijo, hija mía, imagínense, yo me sentí privilegiada. Es lindo, hermanos, escuchar la voz de Dios, sentir que Dios está con usted. Eso es lindo. Y aquí Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, yo mejor no voy. Dice en el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si la presencia de Dios, hermano, nosotros somos como una hoja seca, que somos arrebatados del viento y nos lleva a lugares donde no debemos de estar. Pero la presencia de Dios nos sumerge como cuando usted tiene calor y se zambulle en un río. Entonces la presencia de Dios viene sobre usted y usted siente aquella ola de amor, de calor, de fuego, que se siente que no está solo. Le da descanso, porque el Señor es lo que produce descanso a aquellas almas que están sedientas. Nosotros, cuando venimos aquí a la casa de Dios, todos, usted y yo, venimos deseando ver la presencia de Dios, ver la gloria de Dios. Y sabe, la gloria de Dios se va a derramar acá. Muchos hablarán en lenguas. Gloria a Dios. Muchos hablarán en lenguas, muchos saltarán, como dice la palabra de Dios, como becerros de la manada. Saltarán, irán de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Desear la presencia de Dios, hermano, es lo más lindo. Conocerle. Mire, dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Hermano, cuando empezamos nosotros a conocer a Dios de cerca, para mostrarnos, ¿sabe? Usted cuando se presenta delante de Dios, usted tal vez no tiene que decir tal vez ni muchas palabras, una retórica oración, sino solamente ir humildemente a la presencia de Dios y decirle, Padre, aquí estoy, mírame, soy débil, he cometido estos pecados, he robado, he hecho esto, he hecho lo otro, he dicho palabras deshonestas, he gritado, he calumniado, ¿cuántas cosas he hecho, Señor? Aquí estoy, límpiame, purifícame. Padre, yo quiero sentir tu presencia. Cierre sus ojos, desconéctese de todo y empiece ahí a alabar a Dios. Y sabe, le voy a dar un secreto, le voy a dar mi secreto, amén, es mi secreto. Cuando usted está en su habitación y usted va a empezar a orar, ¿sabe qué haga? Primero alábele,
cántele unas 2, 3 alabanzas. Allí de rodillas empiece y alabe al Señor. Y usted verá cómo inmediatamente entra en la presencia del Señor. Porque de repente estamos cansados y si nos postramos hasta podemos quedarnos dormidos. Se lo digo de corazón. Pero si usted empieza a alabar al Señor, a decirle, por ejemplo, aquella alabanza que dice, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo te quiero adorar. Usted empieza de rodillas alabando al Señor de esa manera. Hermano, es como cuando usted está con su novia o con su novio y le dice, ay, qué lindos ojos tienes. Ay, qué linda tu boca es tan rojita como una fresa. Ah, qué lindo tu cabello que parecen rayos de sol. Eso es enamorar, amén. Y si usted alaba al Señor con una alabanza de que sale de lo profundo de su corazón y después le da gracias por todas las cosas que ha hecho, al final pídale lo que necesita, pero primero alábelo, luego agradézcale y al final pida lo que usted necesita. Sabe, Él es un padre. Sabe que cuando su hijo viene y le dice, mami, ¿me puedes dame 2 euros que quiero irme a comprar un helado? Si se lo dice y si no se lo quiere dar usted, el niño empieza a llorar. Ay, que yo quiero que me dé 2 euros para un helado. Y entonces cuando usted mira a su hijo llorando, ¿qué le pasa? Se conmueve en sus entrañas de madre y de padre, ¿verdad? Se conmueve. Inmediatamente dice, vaya pues tenga, tome. Y nuestro Padre dice que está en los cielos. Si nosotros somos, siendo malos, sabemos darle algo a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos va a dar a nosotros también todas las cosas? Amén. Dios es maravilloso, hermano. Dios es precioso. Quiero que leamos aquí en el Salmo número 40. Quiero que veamos 2 versículos, 40, 1 y 2. Amén. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo estaba yo? Atribulada. Estaba yo angustiada, pero luego que yo clamé, Él se inclinó a mí y Él vino a mí. Les voy a contar una anécdota de un predicador que dijo que él fue a predicar a un pueblo fuera de la ciudad de donde yo vivo. Ustedes conocen Santa Bárbara. Yo soy de Santa Bárbara, donde es la ciudad de las mujeres más bellas. Oh. Entonces, porque ahí estuvieron la mayor parte de los españoles, que conste. Entonces, por eso es que son bellos. Amén. No sé si hubieron catalanes ahí. Pues resulta que había un campesino que él no sabía leer ni escribir. Él no sabía leer ni escribir, pero él había aceptado al Señor escuchando una predicación en las campañas y él empezó a ir a la iglesia. Y como él no tenía esa retórica de la oración, entonces él llegaba con sus botas, con sus pantalones arrizados, llevaba con su lacito al lado donde andaba ensayando, montaba en mula y venía de la montaña de sembrar. Y él se postraba en el altar y él decía, Padre, aquí está tu hijo. Se levantaba y se iba a sentar. Esa era la oración que él hacía. Cada vez que él venía y él decía, y lo decía en voz alta, Padre, aquí está tu hijo. Amén. Se levantaba y se volvía a sentar. Cada vez que llegaba, esa era su oración. Y un día el pastor de la iglesia lo reprendió y le dijo, oye Pedro, sabes, tú no estás orando, tú no oras lo suficiente.
¿Por qué? Solo dices, Padre, aquí estoy y amén. ¿Qué es eso? Tienes que hablarle, tienes que decirle, bueno, pastor, voy a ver, no sé, yo soy torpe, no sé leer, no sé nada, pero yo seguiré, yo me siento bien así. Y él siempre llegaba y le decía, Padre, aquí está tu hijo, amén. En una ocasión le salió el pastor, le tocó que ir a hacer una misión con él y le dijo, como tú conoces la montaña, quiero que me acompañes. Y se montaron cada uno en una bestia. Y en eso, no sé cómo la bestia de Pedro, cuando pasa por así, iba un animal que pasó sobre el caballo de él. El caballo se asustó, pegó el brinco y se fue Pedro al barranco. Y entonces, cuando el Pedro se va al barranco, entonces él dice, Padre mío, dijo él. Inmediatamente se oyó una voz, hijo, aquí estoy. Y él quedó enredado en unas ramas allí y no se fue al abismo. Aquel pastor que le había recriminado su oración, escuchó la voz del cielo cuando le dijo, hijo mío, aquí estoy. ¿Sabe? Lo que importa es con qué grado de gratitud usted dice la oración. No importa la cantidad, no importa la forma en que lo hace, sino que unas 3 palabras bien dichas y con todo el corazón, que sean sinceras, que sean genuinas, a Dios le agrada, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un gran oración. Hasta el mismo Jesús dijo, cuando ores, no hagas como los fariseos, ¿verdad? Que se paran en las esquinas y empiezan a orar, a que lo vean. Dice, y no hagas vanas repeticiones, porque como en la iglesia tradicional le dicen el sacerdote, diga 120 Padres Nuestros, 50 Aves María. Y a veces yo me he encontrado con personas en el metro que van con su rosario y van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María, tú llena eres, y van rezando. Es una repetición vana, porque no sale del corazón, solamente hacerlo por hacerlo. Pero 3 oraciones, Padre, aquí está tu hija, perdóname. Padre, aquí está tu hijo, escúchame, perdóname. Poquitas palabras, pero concisas, hermanos, que el Señor lo va a escuchar. ¿Por qué? Aquí dice, pues, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos quieren que sus pasos sean enderezados? Que su mente sea enderezada, que su fe crezca. Miren, hermanos, esto de Moisés, cuando le dijo que quería que la presencia de Dios fuera con él, ¿sabe? No era fácil el reto que tenía Moisés, sacar a un pueblo de la esclavitud de Egipto, un hombre rudo, malvado como era Faraón, que los persiguió y hizo tantas cosas. Ustedes han escuchado la historia. Entonces, no es cualquiera, hermanos, que va a ir a rescatar un pueblo en medio de las garras del enemigo, porque Egipto simboliza el mundo y Faraón simboliza a Satanás. Entonces, no es cualquiera que puede ir así nomás, no es así nomás, sino es, como dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu que se gana las batallas. Aquí, cada uno de nosotros, usted y yo, el pastor, hermano Víctor, todos, estamos necesitando la llenura del Espíritu Santo. Estamos necesitando que el Espíritu Santo nos visite y que nos dé una llenura doble, como le dijo Eliseo a Elías. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Y sabe, yo a veces le digo al Señor, Señor, ahí la Biblia dice una doble porción. Si pudiera haber una triple, yo te pido una triple, Señor. Amén. Porque podemos nosotros ser abusados, como dicen, ¿verdad? Y pedir más. Porque, hermano, usted puede andar, ¿sabe?
Vamos al Salmo 23. Quiero darles una pauta más. Salmo 23. Amén. Ese es un salmo que a mí me encanta. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué decía Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es el tema? No temas, hermana. No temas, hermano. Con esto finalizo. Quiero darles un testimonio más. Ustedes saben que en mi país, Honduras, las cuentas son de Honduras acá. Ustedes saben de que estuvieron en el del año 97 para acá, los años 2000, 2010, 2011, 12, toda una guerrilla de las maras terrible. Y me tocó la suerte de vivir yo en la frontera entre medio de una mara y entre medio de la otra. Aquí había una y aquí estaba la otra. Cuando estábamos yendo a este lado de la iglesia, a veces mis hijos eran perseguidos, mis hijas y pequeñitos, así como él, eran perseguidos porque decían, ustedes andan con los de allá, y no, veníamos de la iglesia. Si íbamos a la iglesia de acá, ustedes andan con los de allá, y estábamos en aquella cosa que era terrible. Algunas vecinas que yo las había llevado a la iglesia a congregarse, a veces se armaban unas balaceras en la calle, que teníamos que salir corriendo con los niños, escondiéndonos en las esquinas, en los muros, para que no nos alcanzara una bala. Y en ese ajetreo de que Dios nos guardó, en una ocasión, pues pasaron los años, yo me cambié de iglesia, pedí traslado, me fui para la iglesia de este lado, que quedaba en la misma franja, en la misma calle donde yo vivía, para evitar. Entonces el pastor me dijo, sí, Gloria, está bien, no pasa nada, te doy la carta de traslado, me fui para la otra. En una ocasión, los cultos los hacían más temprano, de las 4 a las 6, 6:30. A las 6 de la tarde, hermanos, ya no había nadie en la calle. Las calles estaban solitarias totalmente, la gente le daba miedo andar en la calle. Entonces, cuando yo venía del culto, como a las 6:30, pasé por donde una de las hermanas, que siempre me ha gustado a mí andar animando a las hermanas, porque ella no había ido al culto. Entonces dije, voy a ver qué le pasó a la hermana Alcina, porque no fue. Y pasé por su casa, la hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue al culto? Viera qué bonito estuvo, era un domingo. Viera qué precioso estuvo el culto. Yo diciéndole todo lo que había estado para que la hermana se animara. Hermana, es que fíjense que cuando me viene el periodo me siento muy mal y me sentía decaída y por eso no fui. Vale, pues, pero el martes no se la pierda, el martes es culto de oración. Ya me voy, Leo. Y salí. Me dice, la voy a acompañar, me dice, hasta aquí a la puerta. Ella se quedó en la puerta y yo agarré la calle para irme. Empezó a venir una llovizna y ella se quedó mirando. Entonces, cuando yo voy a unos 20 pasos que había dado, escuché un silbido. Entonces yo volteé a ver hacia todos lados, pero no miré a nadie. Bueno, seguí caminando y escucho otro silbido. Y dije yo, a saber quién estará silbando. Dije yo, yo sigo para mi casa. Yo sigo para mi casa y voy para mi casa con mi carterita aquí así de la bolsa con la Biblia, el móvil, y voy caminando. Me faltaba como unos 40 pasos para doblar a la avenida así y después al otro lado para llegar a mi casa. Cuando yo voy caminando así, escucho una voz aquí en este oído que me dijo, párate. Y voy sola y dije yo, me están diciendo, porque yo voy caminando y me dice una vez, párate. Y yo doy otro paso. Y cuando doy el siguiente paso, párate.
me dice con autoridad, párate. Entonces yo me quedo parado y digo yo, Dios mío, ¿qué pasa? Yo había estado orando con anterioridad, yo le decía al Señor, yo quiero escuchar tu voz, siempre quiero escuchar tu voz y cuando tú me quieras hablar, háblame, que yo estaré con mis oídos atentos a escucharte. Y entonces yo me acordé que yo le había dicho a Dios que me hablara. Y cuando Él me escuchó esas dos voces que me dijeron, párate, yo me paré. Entonces, como aquí tenía un muro de unos vecinos, entonces yo empecé a darme la media vuelta en el mismo lugar. Y cuando ya yo estaba, que la espalda le había dado para allá, miro que venía un hombre con una camisa blanca y algo que le brillaba en la mano. Entonces yo dije, Dios mío, me cubro con tu sangre preciosa. Padre, aquí estoy. Señor, libérame del lazo del cazador, de la muerte, de todo. Señor, dice tu palabra que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ato al hombre fuerte, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda mi cuerpo, líbrame de toda violación, de todo asalto. Pues aquí sonando la Biblia y el móvil, pues lo más valioso que tengo, Señor, de perder es mi vida. Entonces empecé a orar y a medida que aquel hombre ya estaba así cerca, le voy viendo aquella gran pistola, era una 45. Gran pistola que tenía, que le brillaba. Entonces cuando ya lo tengo cerca, él me hace con la mano así, que me espere. Entonces cuando ya miro yo que viene aquel hombre con el arma, mi corazón le hacía pum, 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 pum. Ustedes se puede imaginar. Entonces cuando ya lo tengo cerca, entonces ya lo miro y yo le dije, lo identifiqué que era el jefe de la mara del lado de allá. Y yo le dije, Oscar, le hablé yo, Oscar, le dije así. Entonces, y él dice, hermana Gloria, dice, sí, le dije yo. Y entonces se me acercó y le hace así, le hace así con la mano y se jalaba el pelo con la otra mano y con la otra mano la pistola. Le dije, ¿qué te pasa, Oscar? Le dije, mire, hermana Gloria, me dice, que si usted no se para, me dice, le dejo ir 2 plomazos. ¿Por qué me ibas a matar? Le dije. Es que desde lejos yo la miré como que era uno de los de allá arriba, me dice. Y la miré como hombre, me dice. Y yo andaba con falda, no andaba ni en pantalonada, para que me hubiera visto como hombre. Entonces le digo, ¿cómo es posible? Le dije, si mira que ando con falda. Pero no sé, me dice, que ando yo bien sonado, me dice, con marihuana y he bebido, me dice. Le digo, pero ya ves, le dije así, Dios te libró de que me mataras. Entonces me dice, la voy a acompañar hasta su casa, me dice. Y yo me asusté porque dije yo, si me miran los que vienen de arriba y lo miran a él, por matarlo a él, nos vamos a ir los dos. Y le dije yo, no, por favor, no me acompañes. Hasta aquí nomás, regrésate. No, si yo también tengo quien me cuide, me dijo él. Claro, Satanás. Le digo, regrésate, papá, Leo, regrésate, Leo. No, me dice, es que tengo que cuidarla, me dice, porque si yo lo hubiera matado, no sé, me dice, capaz mis amigos me hubieran matado a mí también. Me fue a acompañar a la casa y puesto ahí me decía que quería que le diera donde dormir. Yo le dije, te voy a dar en el corredor, te voy a traer una silla, una almohada, pero no te puedes quedar adentro porque no tengo espacio. Pero ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Entonces me dice, no ore, no necesito oración. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, sí, ora, me dijo el Señor. Entonces le puse la mano en el corazón y empecé a orar por él. Y yo le dije, Señor, le arrebato esta alma a Satanás y lo pongo en tus manos, Señor, porque tú ya moriste en la cruz del Calvario por él. Así es que esta alma es tuya. Sálvalo, Señor. En el nombre de Jesús te declaro libre. Y ya cuando le dije, bueno, voy a traerte la almohada. No, hermana Lorena, me dice, ya no, me dijo. Mire, la oración. Entonces se fue. A los 2 meses lo estaban matando en la mara contraria. Lo agarraron, le quitaron la camisa y lo pusieron así en un paredón. Y pues cuando yo oré por él, yo le dije, ¿sabes qué? El momento cuando tú veas la muerte enfrente de ti, cuando tú mires la muerte enfrente de ti, di estas palabras: Señor Jesús, Padre mío, yo me arrepiento, te recibo como mi Salvador y perdona mis pecados. Cuando estés frente a la muerte, porque te invito a la iglesia y no quieres ir. Sí, está bien, me dijo. Y a los 2 meses, cuando la mara contraria lo agarró y lo estaba acribillando, este hombre
se acordó de mis palabras. Y como yo oré por él y le arrebaté el alma al enemigo, ese hombre cuando lo estaban acribillando, él cayó al suelo, así. Levantó las manos hacia arriba y dijo, papito lindo, perdóname, recibe mi espíritu, yo me arrepiento en este momento. De rodillas, gritando que se arrepentía, entregándole su alma al Señor y las balas cayéndole encima. Una AK-47 le descargaron, recibió 27 impactos. Y ese muchacho murió allí. Pero él se fue con el Señor. Porque yo le dije, en el momento de la muerte, acuérdate que si le pides perdón a Dios, Dios te puede liberar. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos que aprendemos a depender de Dios. Y si Dios dice, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. He experimentado que Dios está con usted y está conmigo. El Señor le dice en esta noche, no temas, porque yo estoy contigo. Que Dios le bendiga, hermanos.